Abril 24. Piensa profundamente para la gloria de Dios. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. No es unusual, de hecho, es bastante común que se considere la fe cristiana como una creencia ilógica en eventos improbables. Para algunos, la fe es como una muleta que ayuda a las personas menos racionales a superar las dificultades de la vida. Los críticos se sorprenderán al descubrir que, en realidad, el cristianismo llama a sus seguidores a pensar críticamente, no a ser negligentes en su manera de pensar. Al leer la Biblia, descubrimos que nunca nos invita sencillamente a sentir cosas, jamás intenta elevarnos en algún arrebato emocional. Dios no nos pide ni una sola vez que desatendamos el proceso de pensamiento ni tampoco defiende esa idea. En cambio, la palabra de Dios nos muestra constantemente que el cristianismo es en realidad un llamado a pensar de forma correcta y aguda sobre Dios, su mundo y nuestro lugar en él. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los efesios, leemos que discutía diariamente en la escuela de Tirano, que probablemente era una escuela de filosofía o retórica. Hechos 19:9. Pablo no estaba solamente cantando o intentando provocar alguna experiencia emocional, más bien decía en esencia: ciudadanos de Éfeso, quiero que hoy piensen y razonen conmigo. Hechos nos dice que Pablo también en Tesalónica discutió con las personas explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Hechos 17, 2, 3. El libro de Isaías comienza con un llamado similar a pensar con seriedad. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor en Isaías 1, 18. Esta exhortación para pensar y razonar no es solo para la proclamación del Evangelio, sino también para crecer en madurez cristiana. En su carta a los Corintios, Pablo afirmó: hermanos, no sean niños en la manera de pensar. 1 Corintios 14:20. Él quería que la iglesia pensara con dedicación e intensidad sobre los problemas que estaban enfrentando. Al escribir a Timoteo, Pablo fue incluso más directo: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Es cierto que necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios para pensar de forma correcta. Lucas 24:45, 1 Corintios 12:3. Porque nuestro intelecto está tan afectado por el pecado como las demás partes de nuestro ser. Efesios 4:17. Sin embargo, cuando invertimos energía mental en considerar la sabiduría de las Escrituras, Dios nos da cada vez más entendimiento. Así pues, seguir a Cristo no es dar un salto de fe, sino más bien abrir los ojos a la luz de la verdad exacta. Requerirá toda una vida y más, desenterrar las riquezas de la verdad que encontrarás en la palabra de Dios respecto a su Hijo. Pero una cosa es segura: hoy, al igual que todos los días, Dios quiere que lo ames y lo honres con toda su mente. Para profundizar, Salmo 1, amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes en esta mañana, cuando madrugamos para estar en su santa presencia e invocar su santo nombre. Luego en esta mañana que su Santo Espíritu nos asista para entender su palabra y el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Cuando yo estaba joven, dirían ustedes, hace tiempo, yo vivía con mis padres y recuerdo que mi padre era un empleado de Ecopetrol y tenía un compañero que era evangélico. Y este señor siempre quería hablarle a mi padre sobre las cosas de Dios. Y mi padre siempre rechazó el que él le hablara del evangelio. A veces pensaba yo, porque nos dábamos cuenta de que posiblemente el rechazo de mi padre sobre el evangelio era a causa de su propio pecado. Y, y quiero recordar que él decía algo como esto:
que a las personas les hablaban de Dios y ellos caían y se volvían de ellos. Ese era, esa era su forma de ver las cosas. Y algo que agregaba era que él nunca andaría con la Biblia debajo del brazo. Y aquí la verdad, mis hermanos, es que si el Evangelio es poder de Dios para salvación y ese poder penetra en mí, así como dice la palabra, no tengo por qué avergonzarme del Evangelio. Y cada uno de nosotros que hemos sido llamados, no lo hemos hecho de una manera fortuita o por emociones, no, mis hermanos, porque es el mismo Dios quien nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha apartado para su gloria. Y creo que es aquí donde mi padre tenía razón. Si a las personas se les comparte el Evangelio y de una manera racional, pensante, lo reciben, entonces son transformados por el Espíritu de Dios. Y como dice la Escritura, que nuestra fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se aumenta cuando escuchamos la palabra de Dios. Y este escuchar debemos hacerlo con mucha devoción, con una gran concentración, un verdadero sentido de entendimiento. En otras palabras, no tragando entero. Por el contrario, desmenuzando cada palabra, degluyendo cada mensaje que el Señor nos quiere dar, rumiando, masticando muy bien antes de degluirlo. Y cuando hemos pensado profundamente, analizando muy bien el mensaje, podemos deducir que es poniendo en acción o en práctica este mensaje. Es así como realmente vengo a agradar a Dios y adorarlo en verdad. Y no como algunos dicen que andamos como ovejas que van para el matadero, que no pensamos, que nos hemos convertido en sonámbulos, que somos fanáticos, que ya no somos los mismos, que actuamos diferente, que hablamos diferente. Y la verdad, sí somos diferentes. Y aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Este no es un actuar alocado, como lo creen algunos. Por el contrario, es un actuar con el cual marcamos la diferencia. Y no hay nada de lo que tengamos que avergonzarnos. La palabra de Dios nos muestra constantemente que el cristianismo es en realidad un llamado a pensar de forma correcta y aguda sobre Dios, su reino y nuestro lugar en él. Cuando hablamos de la forma correcta y aguda, entendemos que Él mismo, Dios, es quien nos da el entendimiento para entenderlo todo. Por ejemplo, cuando Cristo nos dice en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis amados hermanos, esta es una verdad de Dios. ¿Cuántos de ustedes, como mis hermanos, necesitan explicación al respecto? Antes creo que cada uno de ustedes puede explicar a otros lo que el Señor está diciendo aquí con más detalles que yo. Pero hay una gran mayoría que ignorando la verdad de Dios, la cambian por una mentira. Y entonces dicen que todos los caminos conducen a Dios. Déjenme decirles que es ahí donde debemos pensar profundamente y analizarlo todo, retener lo bueno
y desechar lo que no sirve. Quiero traer dos reflexiones que me encontré en esta semana con respecto a la muerte de Jorge Mario Bergoglio, lo que es una noticia a nivel mundial. Es una noticia que ha sido cubierta por muchos noticieros y diferentes periodistas. Y pude escuchar a uno de ellos decir lo siguiente: el Papa es el fiel representante de Dios en la tierra. ¿Escucharon bien? El Papa es el fiel representante de Dios en la tierra. Usted tiene la capacidad de pensar profundamente y decir que esto es para la gloria de Dios. ¿Realmente el Papa es el representante de Dios en la tierra? Mis hermanos, eso no es cierto. Y ahí es donde el enemigo utiliza las artimañas del error para confundir a los creyentes, a los que creen creer en Dios. Y también escuché al cardenal José Luis Rueda, quien es el único cardenal que viajará a Roma en representación de Colombia, y dijo lo siguiente: que el Papa había enviado su bendición a los hombres de buena voluntad. Hermanos, son frases tan sencillas y dichas por un religioso que nos confunden, pero nosotros que tenemos el pensamiento claro, no nos podemos confundir. No existen hombres de buena voluntad. La buena voluntad es solo de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 14 nos dice la palabra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es de Dios hacia los hombres. No hay hombres de buena voluntad. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo le dice: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y miremos lo que nos dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Déjenme decirle, mis amados hermanos, nosotros como verdaderos cristianos debemos tener un pensamiento bastante agudo, objetivo y con lógica racional y espiritual, y así poder entender lo que Dios nos habla diariamente, y que no nos vaya a suceder que nuestros vanos razonamientos, nuestros cuestionamientos hacia Dios y hacia todas las cosas del Señor, nuestro corazón sea entenebrecido, como nos dice la palabra. En Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué les sucederá? Que Dios mismo, por esta forma de actuar, los entregará a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra cosa que debemos entender es que el Dios de este siglo,
escúchenme bien, el Dios con minúsculas de este siglo es quien está imperando en los hijos de desobediencia. Y no solo que en su imperio se está desdibujando la imagen con la cual Dios creó al hombre. Y ese Dios está plasmando su propia imagen en ellos. Esto ocurre con todos los que decidieron no darle la gloria a Dios. Y no olvidemos que si nuestro pensamiento no es profundo en las cosas de Dios, por el contrario, somos descuidados, distraídos, perezosos y muy poco acuciosos en asuntos espirituales. La Biblia nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice Primera de Pedro 5:8. A veces esa falta de atención que tenemos sobre la palabra de Dios hace que esto ocurra. Miremos nomás si cuando vamos a la iglesia los domingos a adorar al Señor, esto ocurre. Si somos distraídos, si al salir de la iglesia alguien nos pregunta de qué fue el sermón, nos cuesta trabajo recordarlo, pero es ahí donde el Señor quiere que seamos atentos, que pensemos profundamente en lo que Él nos dice, que lo guardemos en nuestro corazón. Mis amados hermanos, mucha atención a lo que voy a decir. Cuando hablemos de pensar profundamente para la gloria de Dios, nos estamos refiriendo a todo lo que hacemos en nuestra vida. Me estoy refiriendo a nuestra vida cotidiana. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque Pablo nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Lo importante aquí es la gloria de Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es aquí donde debemos pensar profundamente en qué es lo que hacemos cuando estamos en la iglesia. Y todo es aleluya, gloria a Dios. Pero cuando estamos en nuestra vida secular, hacemos las cosas de modo diferente para la gloria del mundo o para nuestra propia gloria. Y es aquí donde veo que hay una dicotomía, porque lo que hacemos y pensemos no difiere en nada del hombre impío. Y hacemos compras, ventas, no sé, corro, salto, hago ejercicio, atiendo mi negocio, etcétera. Pero se nos dice que todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Y es ahí donde realmente estamos lejos de la verdadera cosmovisión cristiana. Mis hermanos, recordemos que nosotros como reformados vivimos frente al rostro de Dios, lo que se denomina como corandeo. Y esto nos debe dar una connotación sagrada de principio a fin. Y es aquí donde pensemos profundamente cuando yo veo televisión y lo que veo me edifica, glorifico a Dios. Cuando yo publico algo en las redes sociales que son la moda actual, ¿esto edifica a otros? ¿Qué clase de fotos subo al Facebook?
pienso que es para la gloria de Dios. La Escritura es clara cuando nos dice todo lo que hagamos, lo que comamos y bebamos, hermanos, todo es para la gloria de Dios. Por eso el devocional nos invita a pensar profundamente en esto. La forma como nos vestimos, lo hacemos de una manera especial los domingos para ir a la iglesia, pero también lo hacemos de una manera diferente para ir a una boda. A veces no sabemos, no alcanzamos a diferenciar entre todas las mujeres cuál es la novia. Todas quieren ir más bonitas que la novia. Hermanos, no quiero sonar legalista, pero a esto fuimos llamados. En Efesios 1:6 dice que fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, entendamos, si vivimos para la gloria de Dios, todas nuestras cosas deben ser santas, como nuestra manera de vestir, nuestro trato con los demás, nuestro ejercicio en nuestro oficio o profesión. A veces miramos que solo el pastor debe mostrar la santidad por ser cristiano. Pero la pregunta, ¿y los feligreses no lo deben hacer? El pastor no tiene licencia para pecar. Y hay pobre de él si llegara a ser. Pero los demás tienen licencia para pecar. No, mis hermanos. Recordemos siempre, tengámoslo siempre en la mente, que como cristianos vivimos frente al rostro de nuestro Dios y Él está mirando siempre. No hay lugar donde nos podamos ocultar para pecar. Y Pablo lo tenía claro y nos dice que el vivir para Él era Cristo y el morir era ganancia, porque estaría en su presencia disfrutando de la gloria de su Señor. Pero por amor de sus hermanos miraba que vivir en la carne era provechoso para la obra y su ministerio. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida, y yo tengo eso presente en mi pensamiento, la verdad, dejaríamos de pecar o pecaríamos menos delante del Señor. Y mis hermanos, con todo respeto, no se sientan regañados. No, hermanos, esto primeramente también es para mí, ya que yo también soy un pecador que necesita caer de rodillas ante el Señor y suplicar su misericordia. Es verdad que Él ya nos perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros, pero yo necesito confesarlos delante de Él y entender que Él es el único fiel y justo para perdonarme. Quiero, mis amados hermanos, que pensemos profundamente, si fuese posible, en qué es lo que significa la gloria de Dios. ¿Qué es realmente la gloria de Dios? Podríamos decir que la gloria de alguien es algo que solo ese individuo puede hacer y que lo hace sobresalir por encima de los demás. Generalmente lo usamos en deportistas que son
privilegiados y exitosos, y a los cuales les pagan unos salarios exagerados. Pero refiriéndonos a la gloria de Dios, tiene que ver con lo que solo Él es capaz de hacer y no hay otro que pueda hacerlo. Tiene que ver con sus perfecciones que solo Él posee. La gloria de Dios tiene que ver con su carácter, con sus virtudes, con respecto a su propio corazón, de su propia forma, su propio ser, el hecho como Él se destaca y es diferente a todo lo que hemos visto. La gloria de Dios tiene que ver con la capacidad de percibir eso, y lo único que nos permite percibir la gloria de Dios es Él mismo. En su soberanía, Él nos deja ver su gloria, y todo es por su gracia. Además, necesitamos del Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios. Ahora quiero que vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, por eso es importante pensar profundamente en que debemos estar preparados para presentar nuestra defensa con toda mansedumbre y reverencia a todo aquel que quiera saber cuál es la razón de mi esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y para constatar, con esta porción quiero traer a colación lo que está narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde nos describen primero el discurso de defensa que presentó Esteban ante el concilio. Pero cuando los enfrentó con lo que habían hecho de entregar a Cristo y matarlo, se enfurecieron contra él. Y nos dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Mis queridos hermanos, cuando estemos preparados para presentar la defensa de todo aquel que lo demande, podemos, como Esteban, contemplar la gloria de Dios. Y si la condición es igual a la de Esteban, ¿qué casos se han visto? Podemos decir así como él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si no contemplamos la gloria de Dios, lo que nosotros exigiríamos sería venganza. Señor, aplástalos, destrúyelos. Nuestro Señor Jesucristo también manifestó algo similar muriendo en la cruz. Pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y Moisés, contemplando de la gloria de Dios, suplicó
perdón, Isaías, contemplando la gloria de Dios, suplicó, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y teniendo un pensamiento profundo para presentar nuestra defensa sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, entonces digamos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que para eso es que el Señor ha venido preparándonos. Por favor, no nos quedemos callados. Sabemos que en el mundo son miles de almas que se pierden diariamente porque nosotros, la iglesia de Dios, no hablamos, no compartimos el evangelio. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, tenemos todas las herramientas. Vamos a la batalla y ganar almas para el reino de Dios. Y esto también lo hacemos para la gloria de Dios. Y para que terminemos, quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no podemos desligar a Cristo. Pues Cristo es la teofanía perfecta de Dios. Y en Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la escritura nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este texto, el autor utiliza dos formas paralelas para describir la persona de Jesús y su relación con el Padre. Primero, Jesús es la manifestación visible y brillante de la gloria de Dios. Cristo es la magnificencia de Dios andando en humanidad. Segundo, Él es el sello preciso de todo lo que Dios es. Cristo es la representación exacta de la esencia de Dios. Él es el reflejo absoluto del carácter y poder de Dios en humanidad. Por ende, la razón por la cual conformarse a la imagen de Cristo es la meta de nuestra transformación espiritual. Es justamente porque Cristo es la representación perfecta, precisa de todo lo que Dios es. Cristo es la imagen de Dios en forma real, más pura, más exacta. Todo lo que Dios es, Cristo también lo es. Y es por eso que Pablo lo manifiesta en Colosenses 2:8 al 10, donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis amados hermanos,
Espero que con todo esto seamos animados por nuestro Dios a continuar en nuestra preparación. Y me atrevo a decir que realmente seamos transformados espiritualmente para que sea aumentada nuestra fe y el afianzamiento de la esperanza que hay en nosotros. Que esta esperanza nos ayude a continuar en nuestro peregrinar por esta vida con todas las promesas que nuestro Señor nos ha dado y nos lleve a pensar profundamente y que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas y que todo lo que hagamos, escuchemos, veamos y digamos sea siempre para la gloria de Dios.